Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. I Go to Extremes, el maestro Billy Joel a través de la cultura radiofónica. Y digo literalmente el maestro, no metafóricamente el maestro, porque este hombre ha declarado que si no hubiera sido cantante y pianista o compositor, habría sido maestro de escuela y de una clase en especial que le encanta, la clase de historia. De ahí el clásico We Didn't Start the Fire, que es prácticamente una cronología de hechos históricos que tienen que ver con el lapso de su vida. Jóvenes, ¿cómo están? Fuerte abrazo a todos. Qué gustazo volver a conectar. Entrañable abrazo. Sí, a ti y a ti. Y a ti también. ¿Dónde estás? Porque vemos a mucha gente hoy en las avenidas. ¿Qué estás haciendo y a dónde vas? Seguramente levantaste o te has levantado muy temprano, has planeado tu día, pero te quiero recordar algo muy importante. Es viernes. Es la tierra del fin de semana. A veces se nos va porque vivimos tan rápido, ¿no? Este frenesí. Ahí vamos y venimos y subimos y bajamos. Y parece que el tiempo no nos va a dar. Y ya cuando nos acordamos, llegas a casa y dices, hijo, es viernes. Y empiezan los planes tardíos, ¿no? Bueno, para nosotros, porque los muy jóvenes ya tendrán trazado todo el fin de semana, sin duda, como alguna vez lo hicimos nosotros en nuestro tiempo, en nuestra esquina, en nuestro lugar. Hoy tendremos pláticas para el trayecto, tenemos mucho que platicar y compartir. Hay que darte buenos clásicos, de eso se trata el programa. Nos han escrito mucho sobre la manera en que se hace la programación musical. No hay otra terminología. O la claqueta musical, o la pauta musical de los clásicos. Bueno, es un reloj programático que tengo de hace años, que cada vez vamos mejorando un poco, pero se basa mucho en dos cosas. Uno, en algo que es difícil de encontrar. Feeling. Es un anglicismo que tiene que ver con las emociones al poner una canción, ¿no? Y la otra cuestión, la conexión que tenemos tan extraordinaria y extraña al mismo tiempo con los escuchas de la cultura radiofónica, con los escuchas del Ático. Así que hay mucho más en esta plática, en este trayecto, en este día, en este viernes. Enviamos el mensaje SOS, el mensaje en una botella de este náufrago que cae en una isla en medio del mar y luego pues a enviar el mensaje para que alguien vaya a rescatarlo. ¿Qué pondríamos ahí? Una gran canción de la banda The Police. Cada vez que estoy con algunos amigos platicando de música y se escucha como si yo presumiera de algo, ¿no? O lo toman como si, bueno, yo también, cuando digo yo canté con Police. Y todos dicen, bueno, todos hemos cantado con Police. Pones un disco y te pones a cantar las canciones de Police. Pero no, yo les digo, realmente yo sí estuve unos minutos cantando con la banda de Police. Son cosas que el destino puso ahí por alguna razón. Casualidad quizá, estábamos en el momento exacto, en el tiempo exacto y con la banda exacta. Y ahí vamos a cantar con ellos. Fueron 4 canciones o 5. Hay un video que pronto pondré en redes sociales que ya encontré por fin. Y bueno, ahí se van a dar cuenta de la emoción y el momento de estar con The Police. Y gran canción, Message in a Bottle. O como dice Sting, Message in a Bottle. Así es. 8:28. Bueno, habíamos quedado, platicado y confirmado ayer, y me está diciendo mi productor que así fue y así será. Hablar de la famosa moda, accesorios y cosas extrañas que nos llegamos a poner en los 90, la década que para muchos muy mal juzgada, la generación X, ¿no? No hay nada que hacer con los de los 90, decían algunos. Y la generación con la peor referencia en la moda, dicen otros. Una época que, bueno, para muchos es icónica porque llegó el estilo minimalista, accesorios diferentes, nada que ver o muy poco que ver con lo que habíamos traído en los 80. Por ejemplo, llegaba la moda del grunge, que prácticamente iba marcando la tendencia de alguna manera, ¿no? Inspirado en bandas como Nirvana, las camisas de franela, aunque hiciera calor,
que era un tema. Los jeans rotos o desgastados, que era otro tema. Las botas industriales, utilizarlas, collares, colores muy oscuros o lisos, y luego llegó todo lo minimalista. También venía el tema del hip hop, que tenía un auge impresionante, pantalones baggy, sudaderas oversize, las gorras. Las gorras yo creo que fue un accesorio muy medular de los 90. Yo utilicé gorra mucho tiempo, sobre todo hacia atrás. Y de pronto la utilizo el día de hoy y ya no se me ve bien, como se veía en los 90. Los 90 me encantaba dejarte la barba como un candado, ¿no? ¿Te acuerdas? Y luego irte a transmitir, cuando nos invitaban a lugares en Spring Break a transmitir en Mazatlán, en Acapulco, nos llevaron a Ciudad de México, nos llevaron a la Isla del Padre, a muchos lugares a transmitir, una marca cervecera, y nosotros llegábamos con la gorra hacia atrás, camisas de tirantes y la barba de candado. Lentes de sol. Bueno, platícame accesorios, cosas extrañas, ropa, tu ritual para vestirte en los 90, que es una cofradía que nos enlaza esta mañana a través de la cultura radial. Y de eso tratará el programa hoy. Pero te quiero recordar, donde quiera que te encuentres, levanta tu bandera, porque el enlace del ático es global, mmradio.com, a cualquier parte de este planeta. Divinals, I Touch Myself. 8:40. Bueno, nos acaban de informar, nos llega la nota de esta mañana, una nota triste, pero que al mismo tiempo nos evoca nuestra mejor época, los 80, la infancia, el karate, las peleas. Se acaba de informar que muere lamentablemente Chuck Norris, el eterno gladiador. ¿Quién no se acuerda de Chuck Norris, de sus grandes películas? A mí me encantó Delta Force. Y bueno, la icónica pelea. Que hay un dato curioso porque Bruce Lee y Chuck Norris hacen esta icónica pelea, ¿se acuerdan? En esta película donde se enfrentan en el furor del dragón. Y lo curioso es que cuando se hace toda la publicidad sobre esta película y el enfrentamiento que tendrían ahí, los dos declaraban, yo no creo que yo le gane a él. Y también el otro decía, yo no creo que le gane a Bruce. Y decía Bruce, yo no creo que le gane a Chuck. Y ellos se entrenaban en el mismo gimnasio. Eran buenos amigos. Y queda para la iconografía de los 80 este enfrentamiento, ¿no? Entre Chuck Norris y Bruce Lee. Acabo de poner de la sección Entendiendo los 80 de mi canal, hay un especial que hice sobre los 10 héroes de peleas o de los 80, del cine de acción de los 80 para entender los 80, y aparece en primer lugar Chuck Norris. Así que valdría la pena que vieras toda su filmografía y todo lo que tiene que ver con él. Había algo muy especial con Chuck Norris. Decía todo el mundo que tenía, desde niño sabíamos que tenía una fuerza descomunal. Bueno, es que es un hombre que se entrenó. Era un hombre que realmente tenía muchas cuestiones de adiestramiento militar, de adiestramiento en las artes marciales. Realmente es un hombre que fue campeón mundial de karate en varias ocasiones, obtuvo cinturones negros en disciplinas como Tang Soo Do, Taekwondo, Jiu-Jitsu brasileño, y luego fundó su propio sistema marcial, ¿se acuerdan? El famoso Chong Kok Do, y estuvo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sirvió mucho tiempo ahí, era un soldado retirado, y bueno, pues su papá y sus hermanos estuvieron incluso en guerras como la de Vietnam. Y bueno, un hombre que se dedicó todo el tiempo a eso, al deporte y a las artes marciales, y lo lleva al cine. Por eso decíamos que Chuck Norris era indestructible. Hoy vamos a hacer una especie de homenaje hacia él, evocando muchas de las frases que se llegan a decir sobre Chuck Norris, ¿no? Se hizo una especie de algo especial alrededor de él, de decir Chuck Norris no cumple años, por ejemplo. Es el tiempo el que cumple con Chuck Norris, ¿no? En una ocasión la muerte tuvo una experiencia cercana a Chuck Norris. Chuck Norris no duerme, espera. Hay muchas sobre él porque es un gran héroe de los 80 y héroe personal de muchas batallas en las películas que vimos, ¿no? Me dicen por acá, Chuck Norris murió hace 10 años, solo que la muerte no ha tenido el valor
de decírselo. Yo no sé hoy cómo se presentó la muerte con él para decirle, Chuck, ya nos vamos de verdad. ¿Te acuerdas de estas frases míticas? Puedes compartir algunas con nosotros y algunas películas sobre Chuck Norris hoy en la plática para el trayecto como una cuestión adicional, como un homenaje al gran Chuck Norris que siempre estará en las batallas de nuestro cine, de nuestras taquillas, de nuestros amigos. Esto es El Ático, la cultura radiofónica, transmisión global. Levanta tu bandera y conecta, que es lo más importante. Conecta como debe de ser, de escucha a escucha. Llegan las frases icónicas y algunas más sobre Chuck Norris, recordando el día de hoy. Este gran héroe del cine. Me dicen por acá desde Guanajuato capital. Chuck Norris hace flexiones o lagartijas, pero no se levanta a sí mismo. Él empuja la tierra hacia abajo. Levanto mi bandera desde Guanajuato. Saludos, Carlos. Soy Johnny. Saludos, Johnny, y a toda la gente que está en sintonía a través de mmradio.com. Es la tierra. Sí, la tierra del fin de semana. Continuamos en la cultura radiofónica en transmisión especial. Los 90, la moda, los accesorios. Y hoy en este programa también recordando al grandioso Chuck Norris, sus películas, la iconografía y esas frases que lo hicieron inmortal. Quédate con nosotros y sé parte de la única cultura radial. Hay dos películas que nos pueden situar perfectamente en el comportamiento social que vivimos en los 90 los jóvenes. Una que me encanta es Reality Bites de 1994, filmada con una handy en su mayoría. Y la otra es Singles de 1990. Adicional tienen dos grandes bandas sonoras que puedes profundizar y conocer un poco más sobre estos espacios que en el cine se proyectaron, ¿no? Y ahí hay la historia, ahí está la historia prácticamente de lo que llegamos a vivir en esa generación. Sí diferente, creo yo, con cambios musicales abruptos, porque la alternativa empieza a tomar fuerza, el movimiento independiente también, las bandas indie que les conocen, ¿no? El circuito escolar en los Estados Unidos y en México se vuelve algo importante también en bandas que serían después de garage y terminarían en bandas de rock. Y por supuesto, el movimiento urbano, el rave, los sintetizadores se van, llega el dance, cosas distintas, ¿no? Y bueno, todas estas oleadas llegaron con moda también. Hoy estamos hablando de las frases también de Chuck Norris, que nos han enviado muchísimas, celebrando la vida de este gran héroe, que muere a los 86 años el día de hoy, y que siempre fue un ícono de fuerza, ¿no? Fortaleza y poder, el maestro Chuck Norris. Dicen por acá, Jezabel Gil, Chuck Norris no murió, solo fue enseñarle a la muerte a hacer su trabajo. Me dicen por acá, en los 90, camisa de franela, playera negra, de Guns N' Roses con pantalón rasgado y zapatos industriales. Así era. Saludos a todos, Carlos. Gracias, Mark. Carlos, cuenta la leyenda que en una ocasión a Chuck Norris lo mordió una cobra y el dolor era tan agonizante que la cobra murió. Chuck Norris, la oscuridad le tiene miedo por siempre, porque siempre sale la luz, ¿no? Chuck Norris un día fue a marcha feminista y salió con la cabeza planchada. No, aquí sí se la bola. Chuck Norris le dio 2 balones de fútbol a 2 niños y esos niños son hoy día Cristiano Ronaldo y Messi. Chuck Norris, qué personaje, ¿no? Carlos, saludos a todos los que están en cabina. Abrazo a la distancia, Carlos Santillán. Gracias, mi Carlos. Carlos, ¿cómo no recordar Lobo Solitario, el Ranger de Texas? Siempre un héroe icónico, el famoso Chuck Norris. Claro. Dicen por acá, buenos días, Carlos, con mi camisa de Chuck Norris. Él podía estornudar sin cerrar los ojos. Era el único, ¿eh? Era el único. Él y Chanok son los únicos que pueden estornudar sin cerrar los ojos. Buen día, Carlos. Chuck no muere. Dios hace una cita para conocerlo. Quiero un autógrafo de él. Chuck Norris estaba grabando un comercial con un tigre. En eso Chuck se acerca al tigre y este empieza a gruñir y el entrenador dice, levántate lentamente y retrocede. Y eso pasó. El tigre se levantó y retrocedió. Bueno, pues famosas frases de Chuck Norris, que hay muchas.
Decían que Chuck Norris, cuando aventaba una granada, se quedaba con la granada en la mano y la otra parte era la que explotaba, ¿no? Carlos, de niño vi la película que me encantaba. Mi papá me llevó a un cine, a un matiné sobre Chuck Norris y fue a Octagón. Y luego también otras que vimos de él en el cine, me dice Adriana Álvarez. Gracias, Adriana. Pues sí, saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, Carlos, escuchándote y saludándote. En los 90 se desató mucho la moda en cuestión de las camisetas cuando era estampado de periódico, al igual que las camisas de rayón con estampados floreados, ¿te acuerdas? O camisetas de seda. Sí, ese fue un tema. Las famosas camisetas de seda que llegaron. Había una marca que íbamos mucho a trabajar a la ciudad de McAllen y llegábamos ahí, había una marca muy famosa que ya no existe, creo. Y ahí vendían estas camisetas de seda de diferentes colores. Y los locutores de 99 que íbamos ahí, pues comprábamos y casi siempre andábamos igual. Pero era un tema porque eran muy cómodas, me encantaban, pero eran muy, pues una moda muy extraña para la ciudad, ¿no? Carlos, buenos días, hablando de los 90s, ¿quién no recuerda estas trenzas? ¿Se acuerdan de estas? Que se hacían con los hilos de plástico de colores, sí. A veces les ponía una canica, ¿no? Y luego se seguía bordando. No sé para qué eran. Son de esos artefactos o cosas extrañas de los 90. Se colgaban en la mochila, Carlos. Y cómo olvidar la cartera con cadena. Saludos y excelente fin de semana. A Chuck Norris no se lo cargó el payaso. Él cargó al payaso. Chuck Norris es lo máximo. El día que Chuck Norris nació, él le dio las nalgadas al doctor. Hay una muy buena que me pusieron ahorita que decía, cuando puse en mi clave de correo electrónico la palabra Chuck Norris, todos mis contactos desaparecieron. Bueno, avanzamos en la cultura radiofónica. Esto es El Ático, recordando los 90 y su moda extraña, distinta. Y también la oleada musical que nos llega, que es extraordinaria. Cada década tiene lo suyo. Los 90 tiene un corte muy especial. Minimalista, dirían algunos, en todos los aspectos, incluso en la actitud. Continuamos con estas frases icónicas también de Chuck Norris, que hoy descansa en paz. Un gran héroe de los 80. El Ático, cultura radiofónica, del cual se acuerda todos los días, según Google Dolls, en este clásico Name. 9:23, vamos avanzando en la cultura radiofónica. Llegan muchísimas frases sobre Chuck Norris, increíbles, y también sobre la forma de relacionarnos, actuar, interactuar de los 90. Avanzamos después de Radiohead en la cultura radiofónica. Bueno, también Radiohead podría ser, sobre todo esa canción, la sensación de cómo caminamos en los 90, ¿se acuerdan? Siguen llegando muchas frases sobre el maestro Chuck Norris. De hecho, gracias Chuck Norris, me dice por acá una escucha, puede disfrutar la final entre las Cobras Púrpura del Globo Gym en el torneo de quemados en esa película genial. Y bueno, pues, ojalá que pueda sonar Speed of Sound de Coldplay. Ando corriendo mis 7 kilómetros y esa canción me da mucha energía. Saludos de parte de Raimundo Pérez. Saludos, Raimundo. Chuck fue por la revancha ante Bruce Lee. Eso fue lo que ocurrió. Carlos, buen día. Te cuento que gracias a Chuck Norris de Average Joe Gym fue campeón de los quemados. Gran fin de semana. Sí me estaban comentando eso. Carlos, soy Emanuel Martínez. Chuck Norris no muere, nace al revés. Será de mutuo acuerdo, digo yo. No murió, subió al cielo para entrenar a los jinetes del apocalipsis que ya están por llegar. Dicen por acá, escuché que te mordió una cobra. Así fue, pero poco después de 5 días, tuve mucha agonía, dice Chuck Norris. Bueno, y finalmente, ¿qué pasó? La cobra murió. Descansa en paz, Chuck Norris, me dice Army Vocales. Carlos, buenos días con... qué padre. Con esta, hasta las olas se rompen. Saludos y buen fin de semana. Me envía una fotografía de yo creo que es una embarcación, como una lancha de 2 motores, y dice de Chuck Norris. Entonces dice, con esta salgo y las olas se rompen, no pasa nada. Dicen por acá, buen día, Carlos, yo crecí con Chuck Norris, principalmente con su serie de Walker, El Comisario de Texas, buenísima, ¿eh? Aquí te dejo alguna imagen de Los Indestructibles.
que también estuvo protagonizada por él. Chuck Norris no utilizaba ametralladora, solo tomaba un puño de balas y las lanzaba a los oponentes y a todos les atinaba. Era grandioso. Chuck Norris no murió. Hay una guerra en el paraíso y fue a poner orden. Que descanse en paz, dice Carlos. Bueno, estamos entre las frases que han hecho mucho tiempo sobre Chuck Norris. Yo creo que esas frases empezaron en los 80, ¿no? Cuando Chuck Norris empieza a hacer películas. Porque yo me acuerdo en la primaria que llegabas con frases de Chuck Norris, ¿no? Y emulabas a Chuck Norris. Es que es un gran héroe de películas y es un gran héroe de la pantalla. Saludos, Carlos. Estoy de visita en Brujas, Bélgica. Acá son las 4:28 y te estamos escuchando, Hortensia. Un abrazo, Hortensia, precioso, Brujas, Bélgica, y que la pases genial. Allá son las 4:28 de la tarde. Bueno, un fuerte abrazo a toda la gente que está en sintonía. En el área, el tramo o en la conexión digital es mmradio.com desde cualquier parte del planeta. Les platicaba hace un momento de Reality Bites de 1994. Bueno, vamos a presentar algo de esa película que la protagonizaba Winona Ryder, Ethan Hawke, Ben Stiller y bueno, muchos más. Era una película increíble que había escrito Ellen Childress. Y aquí está esta canción que viene en la banda sonora. Un clásico atemporal de la escritora Lisa Loeb, por cierto, que le invitan a crear esta canción con su banda Nine Stories. Y el clásico se llama Stay. I Go to Extremes, el maestro Billy Joel a través de la cultura radiofónica. Y digo literalmente el maestro, no metafóricamente el maestro, porque este hombre ha declarado que si no hubiera sido cantante y pianista o compositor, habría sido maestro de escuela. Y de una clase en especial, que le encanta, la clase de historia. De ahí el clásico We Didn't Start the Fire, que es prácticamente una cronología de hechos históricos que tienen que ver con el lapso de su vida. Jóvenes, ¿cómo están? Fuerte abrazo a todos. Qué gustazo volver a conectar. Entrañable abrazo. Sí, a ti y a ti. Y a ti también. ¿Dónde estás? Porque vemos a mucha gente hoy en las avenidas. ¿Qué estás haciendo y a dónde vas? Seguramente levantaste o te has levantado muy temprano. Has planeado tu día, pero te quiero recordar algo muy importante. Es viernes. Es la tierra del fin de semana. A veces se nos va porque vivimos tan rápido, ¿no? Este frenesí. Ahí vamos y venimos y subimos y bajamos y parece que el tiempo no nos va a dar. Y ya cuando nos acordamos, llegas a casa y dices, hijo, es viernes. Y empiezan los planes tardíos, ¿no? Bueno, para nosotros, porque los muy jóvenes ya tendrán trazado todo el fin de semana, sin duda, como alguna vez lo hicimos nosotros en nuestro tiempo, en nuestra esquina, en nuestro lugar. Hoy tendremos pláticas para el trayecto, tenemos mucho que platicar y compartir. Hay que darte buenos clásicos, de eso se trata el programa. Nos han escrito mucho sobre la manera en que se hace la programación musical. No hay otra terminología. O la claqueta musical, o la pauta musical de los clásicos. Bueno, es un reloj programático que tengo de hace años, que cada vez vamos mejorando un poco, pero se basa mucho en dos cosas. Uno, en algo que es difícil de encontrar. Feeling. Es un anglicismo que tiene que ver con las emociones al poner una canción, ¿no? Y la otra cuestión, la conexión que tenemos tan extraordinaria y extraña al mismo tiempo con los escuchas de la cultura radiofónica, con los escuchas del Ático. Así que hay mucho más en esta plática, en este trayecto, en este día, en este viernes. Enviamos el mensaje SOS, el mensaje en una botella de este náufrago que cae en una isla en medio del mar y luego pues a enviar el mensaje para que alguien vaya a rescatarlo. ¿Qué pondríamos ahí? Una gran canción de la banda The Police. Cada vez que estoy con algunos amigos platicando de música y se escucha como si yo presumiera de algo, ¿no? O lo toman como si, bueno, yo también, cuando digo yo canté con Police. Y todos dicen, bueno, todos hemos cantado con Police. Pones un disco y te pones a cantar las canciones de Police. Pero no, yo les digo, realmente yo sí estuve unos minutos cantando con la banda de Police. Son cosas que el destino puso ahí por alguna razón. Casualidad quizá. Estábamos en el momento exacto
en el tiempo exacto y con la banda exacta. Y ahí vamos a cantar con ellos. Fueron 4 canciones o 5. Hay un video que pronto pondré en redes sociales que ya encontré por fin. Y bueno, ahí se van a dar cuenta de la emoción y el momento de estar con The Police. Y gran canción, Message in a Bottle. O como dice Sting, Message in a Bottle. Así es. 8:28. Bueno, habíamos quedado, platicado y confirmado ayer, y me está diciendo mi productor que así fue y así será. Hablar de la famosa moda, accesorios y cosas extrañas que nos llegamos a poner en los 90, la década que para muchos, muy mal juzgada, la generación X, ¿no? No hay nada que hacer con los de los 90, decían algunos. Y la generación con la peor referencia en la moda, dicen otros. Una época que, bueno, para muchos es icónica porque llegó el estilo minimalista, accesorios diferentes, nada que ver o muy poco que ver con lo que habíamos traído de los 80. Por ejemplo, llegaba la moda del grunge, que prácticamente iba marcando la tendencia de alguna manera, ¿no? Inspirado en bandas como Nirvana, las camisas de franela aunque hiciera calor, que era un tema. Los jeans rotos o desgastados, que era otro tema. Las botas industriales, utilizarlas, collares, colores muy oscuros o lisos, y luego llegó todo lo minimalista. También venía el tema del hip hop, que tenía un auge impresionante. Pantalones baggy, sudaderas oversize, las gorras. Las gorras yo creo que fue un accesorio muy medular de los 90. Yo utilicé gorra mucho tiempo, sobre todo hacia atrás. Y de pronto la utilizo el día de hoy y ya no se me ve bien, como se veía en los 90. Los 90 me encantaba dejarte la barba como un candado, ¿no? ¿Te acuerdas? Y luego irte a transmitir, cuando nos invitaban a lugares en Spring Break a transmitir en Mazatlán, en Acapulco, nos llevaron a Ciudad de México, nos llevaron a la Isla del Padre, a muchos lugares a transmitir, una marca cervecera, y nosotros llegábamos con la gorra hacia atrás, camisas de tirantes y la barba de candado. Hay lentes de sol. Bueno, platícame accesorios, cosas extrañas, ropa, tu ritual para vestirte en los 90, que es una cofradía que nos enlaza esta mañana a través de la cultura radial. Y de eso tratará el programa hoy. Pero te quiero recordar, donde quiera que te encuentres, levanta tu bandera, porque el enlace del ático es global, mmradio.com, a cualquier parte de este planeta. Divinals, I Touch Myself. 8:40. Bueno, nos acaban de informar, nos llega la nota de esta mañana, una nota triste, pero que al mismo tiempo nos evoca nuestra mejor época, los 80, la infancia, el karate, las peleas. Se acaba de informar que muere lamentablemente Chuck Norris, el eterno gladiador. ¿Quién no se acuerda de Chuck Norris, de sus grandes películas? A mí me encantó Delta Force. Y bueno, la icónica pelea. Que hay un dato curioso porque Bruce Lee y Chuck Norris hacen esta icónica pelea, ¿se acuerdan? En esta película donde se enfrentan en el furor del dragón. Y lo curioso es que cuando se hace toda la publicidad sobre esta película y el enfrentamiento que tendrían ahí, los dos declaraban, yo no creo que yo le gane a él. Y también el otro decía, yo no creo que le gane a Bruce. Y decía Bruce, yo no creo que le gane a Chuck. Y ellos se entrenaban en el mismo gimnasio. Eran buenos amigos. Y queda para la iconografía de los 80 este enfrentamiento, ¿no? Entre Chuck Norris y Bruce Lee. Acabo de poner de la sección Entendiendo los 80 de mi canal, hay un especial que hice sobre los 10 héroes de peleas o de los 80, del cine de acción de los 80 para entender los 80, y aparece en primer lugar Chuck Norris. Así que valdría la pena que vieras toda su filmografía y todo lo que tiene que ver con él. Había algo muy especial con Chuck Norris. Decía todo el mundo que tenía, desde niño sabíamos que tenía una fuerza descomunal. Bueno, es que es un hombre que se entrenó. Era un hombre que realmente tenía muchas cuestiones de adiestramiento militar, de adiestramiento en las artes marciales. Realmente es un hombre que
Fue campeón mundial de karate en varias ocasiones. Obtuvo cinturones negros en disciplinas como Tang Soo Do, Taekwondo, Jiu-Jitsu brasileño. Y luego fundó su propio sistema marcial, ¿se acuerdan? El famoso Chong Kok Do. Y estuvo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sirvió mucho tiempo ahí. Era un soldado retirado. Y bueno, pues su papá y sus hermanos estuvieron incluso en guerras como la de Vietnam. Y bueno, un hombre que se dedicó todo el tiempo a eso, al deporte y a las artes marciales, y lo lleva al cine. Por eso decíamos que Chuck Norris era indestructible. Hoy vamos a hacer una especie de homenaje hacia él, evocando muchas de las frases que se llegan a decir sobre Chuck Norris, ¿no? Se hizo una especie de algo especial alrededor de él, de decir Chuck Norris no cumple años, por ejemplo. Es el tiempo el que cumple con Chuck Norris, ¿no? En una ocasión la muerte tuvo una experiencia cercana a Chuck Norris. Chuck Norris no duerme, espera. Hay muchas sobre él porque es un gran héroe de los 80 y héroe personal de muchas batallas en las películas que vimos, ¿no? Me dicen por acá, Chuck Norris murió hace 10 años, solo que la muerte no ha tenido el valor de decírselo. Yo no sé hoy cómo se presentó la muerte con él para decirle, Chuck, ya nos vamos de verdad. ¿Te acuerdas de estas frases míticas? Puedes compartir algunas con nosotros y algunas películas sobre Chuck Norris hoy en la plática para el trayecto como una cuestión adicional, como un homenaje al gran Chuck Norris que siempre estará en las batallas de nuestro cine, de nuestras taquillas, de nuestros amigos. Esto es El Ático, la cultura radiofónica, transmisión global. Levanta tu bandera y conecta, que es lo más importante. Conecta como debe de ser, de escucha a escucha. Llegan las frases icónicas y algunas más sobre Chuck Norris, recordando el día de hoy. Este gran héroe del cine. Me dicen por acá desde Guanajuato capital. Chuck Norris hace flexiones o lagartijas, pero no se levanta a sí mismo. Él empuja la tierra hacia abajo. Levanto mi bandera desde Guanajuato. Saludos, Carlos. Soy Johnny. Saludos, Johnny, y a toda la gente que está en sintonía a través de mmradio.com. Es la tierra. Sí, la tierra del fin de semana. Continuamos en la cultura radiofónica en transmisión especial. Los 90, la moda, los accesorios. Y hoy en este programa también recordando al grandioso Chuck Norris, sus películas, la iconografía y esas frases que lo hicieron inmortal. Quédate con nosotros y sé parte de la única cultura radial. Hay dos películas que nos pueden situar perfectamente en el comportamiento social que vivimos en los 90 los jóvenes. Una que me encanta es Reality Bites de 1994, filmada con una handy en su mayoría, y la otra es Singles de 1990. Adicional tienen dos grandes bandas sonoras que puedes profundizar y conocer un poco más sobre estos espacios que en el cine se proyectaron, ¿no? Y ahí hay la historia, ahí está la historia prácticamente de lo que llegamos a vivir en esa generación. Sí diferente, creo yo, con cambios musicales abruptos, porque la alternativa empieza a tomar fuerza, el movimiento independiente también, las bandas indie que les conocen, ¿no? El circuito escolar en los Estados Unidos y en México se vuelve algo importante también en bandas que serían después de garage y terminarían en bandas de rock. Y por supuesto, el movimiento urbano, el rave, los sintetizadores se van, llega el dance, cosas distintas, ¿no? Y bueno, todas estas oleadas llegaron con moda también. Hoy estamos hablando de las frases también de Chuck Norris, que nos han enviado muchísimas, celebrando la vida de este gran héroe que muere a los 86 años el día de hoy y que siempre fue un ícono de fuerza, ¿no? Fortaleza y poder, el maestro Chuck Norris. Dicen por acá, Jezabel Gil, Chuck Norris no murió, solo fue enseñarle a la muerte a hacer su trabajo. Me dicen por acá, en los 90, camisa de franela, playera negra, de Guns N' Roses con pantalón rasgado y zapatos industriales. Así era. Saludos a todos, Carlos. Gracias, Mark. Carlos, cuenta la leyenda que en una ocasión a Chuck Norris lo mordió una cobra
Y el dolor era tan agonizante que la cobra murió. Chuck Norris, la oscuridad le tiene miedo por siempre, porque siempre sale la luz, ¿no? Chuck Norris un día fue a marcha feminista y salió con la cabeza planchada. No, aquí sí se la bola. Chuck Norris le dio 2 balones de fútbol a 2 niños y esos niños son hoy día Cristiano Ronaldo y Messi. Chuck Norris, qué personaje, ¿no? Carlos, saludos a todos los que están en cabina. Abrazo a la distancia, Carlos Santillán. Gracias, mi Carlos. Carlos, ¿cómo no recordar Lobo Solitario, el Ranger de Texas? Siempre un héroe icónico, el famoso Chuck Norris. Claro. Dicen por acá, buenos días, Carlos, con mi camisa de Chuck Norris. Él podía estornudar sin cerrar los ojos. Era el único, ¿eh? Era el único. Él y Chanok son los únicos que pueden estornudar sin cerrar los ojos. Buen día, Carlos. Chuck no muere. Dios hace una cita para conocerlo. Quiero un autógrafo de él. Chuck Norris estaba grabando un comercial con un tigre. En eso Chuck se acerca al tigre y este empieza a gruñir y el entrenador dice, levántate lentamente y retrocede. Y eso pasó. El tigre se levantó y retrocedió. Bueno, pues, famosas frases de Chuck Norris, que hay muchas. Decían que Chuck Norris, cuando aventaba una granada, se quedaba con la granada en la mano y la otra parte era la que explotaba, ¿no? Carlos, de niño vi la película que me encantaba. Mi papá me llevó a un cine, a un matiné sobre Chuck Norris y fue a Octagón. Y luego también otras que vimos de él en el cine, me dice Adriana Álvarez. Gracias, Adriana. Pues sí, saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, Carlos, escuchándote y saludándote. En los 90 se desató mucho la moda en cuestión de las camisetas cuando era estampado de periódico, al igual que las camisas de rayón con estampados floreados, ¿te acuerdas? O camisetas de seda. Sí, ese fue un tema. Las famosas camisetas de seda que llegaron. Había una marca que íbamos mucho a trabajar a la ciudad de McAllen y llegábamos ahí, había una marca muy famosa que ya no existe, creo. Y ahí vendían estas camisetas de seda de diferentes colores. Y los locutores de 99 que íbamos ahí, pues comprábamos y casi siempre andábamos igual. Pero era un tema porque eran muy cómodas, me encantaban, pero eran pues una moda muy extraña para la ciudad, ¿no? Carlos, buenos días, hablando de los 90s, ¿quién no recuerda estas trenzas? ¿Se acuerdan de estas? Que se hacían con los hilos de plástico de colores, sí. A veces les ponía una canica, ¿no? Y luego se seguía bordando. No sé para qué eran. Son de esos artefactos o cosas extrañas de los 90. Se colgaban en la mochila, Carlos. Y cómo olvidar la cartera con cadena. Saludos y excelente fin de semana. A Chuck Norris no se lo cargó el payaso. Él cargó al payaso. Chuck Norris es lo máximo. El día que Chuck Norris nació, él le dio las nalgadas al doctor. Hay una muy buena que me pusieron ahorita que decía, cuando puse en mi clave de correo electrónico la palabra Chuck Norris, todos mis contactos desaparecieron. Bueno, avanzamos en la cultura radiofónica. Esto es El Ático, recordando los 90 y su moda extraña, distinta. Y también la oleada musical que nos llega, que es extraordinaria. Cada década tiene lo suyo. Los 90 tiene un corte muy especial. Minimalista, dirían algunos, en todos los aspectos, incluso en la actitud. Continuamos con estas frases icónicas también de Chuck Norris, que hoy descansa en paz. Un gran héroe de los 80. El Ático, cultura radiofónica, del cual se acuerda todos los días, según Google Dolls, en este clásico Name. 9:23, vamos avanzando en la cultura radiofónica. Llegan muchísimas frases sobre Chuck Norris, increíbles, y también sobre la forma de relacionarnos, actuar, interactuar de los 90. Avanzamos después de Radiohead en la cultura radiofónica. Bueno, también Radiohead podría ser, sobre todo esa canción, la sensación de cómo caminamos en los 90, ¿se acuerdan? Siguen llegando muchas frases sobre el maestro Chuck Norris. De hecho, gracias Chuck Norris, me dice por acá una escucha, puede disfrutar la final entre las Cobras Púrpura del Globo Gym en el torneo de quemados en esa película genial. Y bueno, pues, ojalá que pueda sonar Speed of Sound de Coldplay. Ando corriendo mis 7 kilómetros y esa canción me da mucha energía. Saludos de parte de Raimundo Pérez. Saludos, Raimundo.
Chuck fue por la revancha ante Bruce Lee. Eso fue lo que ocurrió. Carlos, buen día. Te cuento que gracias a Chuck Norris de Average Joe Gym fue campeón de los quemados. Gran fin de semana. Sí me estaban comentando eso. Carlos, soy Emanuel Martínez. Chuck Norris no muere, nace al revés. Será de mutuo acuerdo, digo yo. No murió, subió al cielo para entrenar a los jinetes del apocalipsis que ya están por llegar. Dicen por acá, escuché que te mordió una cobra. Así fue, pero poco después de 5 días, tuve mucha agonía, dice Chuck Norris. Bueno, y finalmente, ¿qué pasó? La cobra murió. Descansa en paz, Chuck Norris, me dice Army Vocales. Carlos, buenos días con... qué padre. Con esta, hasta las olas se rompen. Saludos y buen fin de semana. Me envía una fotografía